a empezar con neoplasia, luego vamos a pasar a adaptación celular. Estoy buscando todos mis slides correspondientes en este caso, ¿está bien? Muy bien. Doutora, ¿será solamente repaso? Sí, solamente repaso hoy. Sé que algunos días me va a tocar dar algunos procesos patológicos que queda pendiente, pero no sé todavía qué grupo es, o no me recuerdo qué grupo es. Pero hoy serían repasos, ¿sí? ¿Cómo relacionar los repasos? Sí. Los repasos voy a tratar de ser lo más corto posible, ¿sí? ¿Cómo relacionar cada repaso? Dale, doctora. Bueno. Y vamos a empezar con inflamación, con el proceso de inflamación. Ahora voy a compartir mi pantalla y necesito que ustedes me digan, voy a grabar la clase y también a la vez voy a compartirla. Recording in progress. Me avisan por favor si se comparte mi pantalla, ¿sí? Ya, doctora. Tiene que decir proceso inflamatorio y tiene un dibujito de un señor que levanta peso. Porque tengo muchas carpetas abiertas. Necesito saber cuál es la que está abierta. Sí, está bien. Anatomía patológica de inflamación. Signos cardinales, ¿verdad? Sí, signos cardinales. Así mismo es. Bien, vamos a dar como iniciada la clase entonces de anatomía patológica. El contenido sería repaso general. No todos los contenidos vamos a desarrollar hoy, son 3 clases de repaso. Vamos a tratar de dar los contenidos que se pueden, las preguntas de cada contenido, que serían las preguntas más frecuentes a tener en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un proceso inflamatorio, recuérdense que el proceso inflamatorio puede ser un proceso inflamatorio agudo y crónico, ¿sí? Y llevan signos, producen signos, y esos signos se llaman signos cardinales, como el calor, el rubor, la tumefacción, que es el edema, el dolor y la pérdida de la función en este caso, ¿sí? Bien. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es una reacción de defensa de los tejidos vascularizados. Entonces, ¿cuál es el tejido que va a reaccionar en este caso? El tejido que tiene vascularización. ¿Por qué el que tiene vascularización es aquel que va a reaccionar? Porque recuérdense que en el proceso inflamatorio nosotros tenemos 2 fases, principalmente la aguda. Tenemos un proceso que es una fase vascular y una fase celular. Entonces, si no hay vasos sanguíneos, ¿cómo va a haber la fase vascular? ¿Y cómo va a salir, cómo van a llegar las células inflamatorias? Si ustedes saben que las células inflamatorias se encuentran dentro de los vasos sanguíneos y son los componentes de la célula, los componentes de la sangre en este caso. Entonces, ¿qué es la inflamación? Es una reacción, en este caso, a la curación. Es una defensa de los tejidos que tienen vascularización en este caso, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a una lesión, a una injuria en este caso, y desencadenado por cualquier agente etiológico. Los agentes etiológicos, ustedes saben que pueden ser físicos, biológicos, químicos, y deben recordar un ejemplo de cada uno. El físico puede ser frío, puede ser el calor, las radiaciones. Los biológicos pueden ser virus, pueden ser los hongos, pueden ser las bacterias, y los químicos vamos siempre a pensar en las toxinas principalmente, ¿sí? Muy bien. Bien. Cuando una célula muere, una célula sufre una necrosis, una lesión, empiezan a liberarse los mediadores químicos. Esos mediadores químicos pueden ser producidos por las células. Entre las células que se quedan en el tejido intersticial, en el tejido de sostén, en este caso, en el tejido conjuntivo, serían los mastocitos preferentemente. Pero otras células que se encuentran ahí serían los que están en la sangre, serían los basófilos, las plaquetas, en este caso, todos los leucocitos que forman parte en este caso, ¿sí? Entonces, los mediadores químicos son, en este caso, son producidos tanto por las células como por el hígado en este caso. Entonces, por las células principales que producen en este caso los mediadores químicos son los leucocitos. ¿Quiénes son los leucocitos? Son las células de defensa. ¿Dónde se encuentran las células de defensa? En la sangre en este caso, ¿sí?
¿sí? Bien, y claro, el hígado produce también algunos mediadores químicos conocidos como los componentes, en este caso del complemento, en este caso. ¿Cuáles son los componentes del complemento? Son C3, C3A, C5A, C3B, C5B en este caso. Y luego también tenemos el factor de Hammond. Bien, entonces tengo un cuadro donde ustedes, para poder recordar cuáles son los mediadores químicos derivados de las células, como ustedes pueden observar, y los mediadores químicos derivados, en este caso, del hígado. En este caso, son producidos por el hígado y se encuentran en el plasma. Entonces, los mediadores químicos producidos por las células, como la histamina, la serotonina, la prostaglandina, los leucotrienos, el óxido nítrico, la citocina como el factor de necrosis tumoral y las quimiosinas en este caso. Y cada uno de ellos, ¿quiénes son las células que producen mayor cantidad en este caso? ¿Sí? Entonces, sí deben saber. Según la capacidad defensiva del huésped y la duración de la respuesta, la inflamación puede dividirse en un proceso agudo y un proceso crónico. Y esto va a desencadenar signos cardinales de la inflamación. Los signos cardinales son el rubor, conocido también como eritema o enrojecimiento, el tumor, que sería la hinchazón o el edema, el calor y el dolor en este caso. Posteriormente, por último, ocurriría la pérdida de la función. Bien, entonces, en el proceso inflamatorio agudo, que es una reacción temprana, en este caso, nosotros vamos a encontrar edema y emigración de los leucocitos. Entonces, presenta una fase vascular y una fase celular en este caso. Entonces, una vez ocurrido el daño, en este caso, la lesión, en este caso, por el agente etiológico, que puede ser de cualquier origen, tanto agentes físicos, químicos o biológicos, va a desencadenar una respuesta en este caso, ¿sí? Bien, entonces, uno de los mediadores químicos va a nivel del vaso sanguíneo, va a producir una vasodilatación. Entonces, ustedes pueden observar aquí que hay las proteínas de defensa, el glóbulo blanco que se encuentra ya en el intersticio, y aquí nuestro factor desencadenante sería la astilla y las bacterias que se encuentran presentes en el intersticio. Los macrófagos que se encuentran ahí empiezan a liberar mediadores, y esos mediadores a nivel del vaso sanguíneo va a producir la vasodilatación. Una vez que ocurra la vasodilatación, se dilata el vaso, entonces estas estructuras que están bien pegaditos, se separan, en este caso serían los poros, se separa y el líquido que se encuentra, que es uno de los componentes de la sangre, el plasma, sale del vaso intravascular al sitio extravascular produciendo edema, que sería entonces una de las características a tener en cuenta. Posteriormente tenemos la fase celular, donde ocurre la migración de los leucocitos. Principalmente en la fase aguda, los primeros que llegan al sitio son los neutrófilos. Posteriormente, después de las 48 horas, llegan los macrófagos en este caso, ¿sí? Bien, entonces, las principales manifestaciones locales son dilatación vascular, aumento del flujo, que son responsables del eritema y del calor. Luego existe una extravasación del depósito, extravasación y depósito extravascular del líquido plasmático y las proteínas produciendo edema. Y último, la migración de los leucocitos en este caso. Entonces, fase vascular, la fase vascular ocurre vasodilatación en este caso. Entonces tenemos normal, en este caso, un vaso normal, en este caso, este es el extremo arteriolar, estos son nuestros capilares y esto es nuestro extremo venular. ¿Qué ocurre? Ocurre entonces, hay una vasodilatación, dilatación de las arterias, dilatación de las venas, expansión de los capilares. Entonces esto al dilatarse aumenta la llegada de la sangre. Entonces hay un aumento del flujo sanguíneo en este caso, ¿cierto? Cuando aumenta, cuando hay una dilatación, los poros se separan y el plasma que está dentro del vaso se retira, sale al intersticio produciendo en este caso edema. Salida de las proteínas, salida del líquido, y esto va a producir edema intersticial. Y por último, reclutamiento de los neutrófilos, que es importante en esta imagen, ¿sí? En la fase celular, recuérdense que los neutrófilos
van en secuencia para que puedan retirarse del vaso sanguíneo en este caso, de la región vascular a la región, de la región intravascular a la región extravascular, deben retirarse. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Mediante los leucocitos van produciendo lo que es la rodadura, luego existe una activación de las integrinas, en este caso por las quimiosinas, la adherencia, empieza ya la activación, posteriormente la adherencia, que es más estable, y por último la migración, en este caso conocida como diapedés. ¿Sí? Una vez los macrófagos o los neutrófilos en este caso salen del vaso al sitio donde ocurre la lesión en este caso. Bien, cuando están fuera del vaso, cuando están los macrófagos o neutrófilos, principalmente los macrófagos cuando están fuera del vaso, van al sitio, en este caso, donde ocurre ¿para qué? Para producir lo que es la fagocitosis. Y la fagocitosis también tiene procesos. ¿Cuáles son las secuencias a tener en cuenta? Son el reconocimiento y la fijación, en este caso. Luego tenemos el atrapamiento, la membrana del fagocito rodea al microbio, en este caso desencadenante, y por último existe la formación del fagosoma. Esa formación del fagosoma que se introduce en este caso al microbio dentro, a la bacteria dentro del citoplasma. Posteriormente estos se van a fusionar con los lisosomas y al fusionarse con los lisosomas va a formar lo que serían los fagolisosomas. Y ahí va a ocurrir la degradación de los microbios o de la bacteria en este caso por las enzimas lisosómicas en este caso y produciendo así la muerte y la degradación en este caso. Bien. Entonces, esto es un ejemplo, por ejemplo, de un pulmón, en este caso un pulmón normal. Ustedes pueden observar que estos serían los alveolos. Los alveolos están formados por los neumocitos tipo 1 y tipo 2. En un proceso inflamatorio que nosotros esperamos una fase vascular y una fase celular. En una fase vascular, miren que aquí en esta imagen ilustrativa podemos ver que los alveolos, en este caso, estos serían las paredes de los alveolos formados por los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Y aquí hay un espacio bien limpio, bien nítido en este caso que está separado. En cada tabique, a nivel de cada extremo tabique, nosotros encontramos los vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos en lo normal prácticamente no podemos observar. Posteriormente, cuando ocurre una entrada de los microorganismos o una lesión desencadenada por los agentes etiológicos, va a producir la liberación de los mediadores químicos. Los mediadores químicos que van a producir vasodilatación, congestión a nivel de los vasos. Miren aquí en el intersticio se encuentran los vasos como están dilatados. Los vasos están dilatados, están congestivos y están produciendo estasis. Y la siguiente fase sería la fase celular, donde ustedes pueden observar que en el intersticio, tanto en el intersticio que está aquí, entre cada extremo, como dentro de los alveolos, nosotros encontramos el infiltrado inflamatorio en este caso, ¿sí? Entonces es importante recordar las fases a tener en cuenta. Voy a pasar. Profe, y no puede haber, o sea, la fase celular siempre se va a ver disminuida si no ocurre la fase vascular, ¿verdad? O sea, congestión. Y la verdad Pues, que cuando entra un agente etiológico tiene que causar algo, ¿cierto? Lo que causa es daño. Si daña a una célula, la mayoría de las veces van dañando las células del parénquima. O si no, hay también células de defensa dentro del cuerpo que rápidamente reaccionan. ¿Cómo reacciona? Liberando mediadores químicos. Los mediadores químicos, según su clasificación, son varios tipos de mediadores que liberan. Por ejemplo, los mastocitos tienen tres tipos de gránulos y van liberando a la vez los tres tipos de gránulos. Esos gránulos, cada uno tiene un componente atrás. Entonces, uno de los componentes se va a nivel del vaso sanguíneo, va a producir una vasodilatación y congestión. Otro de los componentes de los gránulos que están acá al secundario van a irse a hacer reclutamiento celular. Entonces, cada uno de los gránulos son específicos para formar algo y se encuentra dentro de la célula. No la célula solamente libera un tipo de mediador, sino diferentes tipos de mediadores en este caso.
Entonces, los mediadores en este caso, en la fase aguda, va a producir una vasodilatación y al dilatarse, aumenta de tamaño, llega a mayor cantidad de sangre. Al llegar a mayor cantidad de sangre, en este caso va a producir una estasis. Pero ¿qué ocurre con los vasos sanguíneos? Se dilatan y los poros se separan. Al separarse los poros, el espacio que queda es mayor. Entonces, este aumento de presión, en este caso, hace que salgan también las proteínas, y al salir las proteínas también sale el plasma. Entonces, eso sería. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo, pero en este caso sería a nivel del riñón, el otro es a nivel del pulmón, esto es la pielonefritis. La pielonefritis hacía referencia a que existe un proceso inflamatorio tanto de los túbulos, del intersticio y de la pelvis renal en este caso. La causa más frecuente del agente etiológico serían las bacterias. Lo que me interesa en este momento sería la parte del intersticio, la parte del parénquima. Observen cómo puedo observar, en este caso, mi glomérulo. Entonces, estoy observando mi glomérulo. Estoy observando mis túbulos. Entonces, digo que esto es riñón, en este caso, ¿sí? Corpúsculo renal, túbulo en este caso. ¿Qué me llama la atención en este caso? Tengo que saber también la normalidad. Entonces, ¿qué me llama la atención? Encuentro que hay vasos que están dilatados, ¿cierto? Encuentro que en el intersticio hay mucho infiltrado inflamatorio. Los vasos, si están grandes, congestivos, esto significa que ocurre una vasodilatación y congestión en este caso. Y los infiltrados inflamatorios o infiltrados leucocitarios se encuentran en el intersticio. Recuérdense que los leucocitos son células de la sangre y deben estar dentro de los vasos sanguíneos. Aquí el agente etiológico que desencadenó esta respuesta, la liberación de los mediadores químicos, son las bacterias. En este caso, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos aquí, mira, en la crónica, por ejemplo, en la pielonefritis crónica, en el proceso inflamatorio crónico, ¿qué nosotros esperamos? Nosotros esperamos ver destrucción, esperamos ver fibrosis, esperamos ver infiltrado inflamatorio, pero el infiltrado inflamatorio va a ser a expensas principalmente de linfocitos, de células plasmáticas, de macrófagos tipo 1 y tipo 2 en este caso, ¿sí? Y claro, cada órgano otra vez tiene una característica peculiar, de los cuales en la pielonefritis crónica, una de las características sería esta estructura que estoy marcando aquí con mi cursor, que sería la tiroidización. Entonces, con relación al proceso crónico, nosotros encontramos, en el proceso crónico, encontramos destrucción irreversible, encontramos infiltrado inflamatorio a expensas del linfocito en su mayoría, células plasmáticas y fibrosis. Todo lo que fueron destruidos no pueden quedarse como un hueco, deben ser reemplazados en este caso por tejidos fibróticos. Significa que los fibroblastos deben producir mayor cantidad de fibras para cubrir ese espacio. Entonces tenemos aquí destrucción, algunos túbulos están todavía presentes, destrucción en la mayoría, que es fibrosis. Tenemos una tiroidización, que es una característica propia de la crónica, y infiltrado inflamatorio en este caso, ¿sí? Marcando todos los sitios donde existe. Y aquí solamente aumentando que existe la tiroidización. Entonces eso es lo básico. Existen varias formas de clasificar, en este caso la aguda, pero vamos a pasar a la inflamación crónica. En la inflamación crónica, recuérdense que yo dije que la inflamación crónica es un proceso irreversible, en este caso, que existe una lesión irreversible. Se va a caracterizar por infiltrado inflamatorio, linfocitos, macrófagos tipo 1, tipo 2, células plasmáticas, fibrosis, destrucción tisular, en este caso, destrucción irreversible, y la proliferación vascular, lo que no le había mencionado en este caso, ¿sí? Proliferación vascular. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es con relación al libro base que ustedes tienen. Entonces, para que ocurra un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio debe ser desencadenado, en este caso, por agentes etiológicos. Esos agentes etiológicos pueden ser físicos, químicos, biológicos,
Y aquí está citando algunos agentes biológicos. Dentro de los agentes biológicos, los infartos, debido a la isquemia, infecciones bacterianas, toxinas y de trauma en este caso. Las lesiones crónicas pueden ser virales, pueden ser enfermedades autoinmunitarias en este caso, ¿sí? ¿Qué ocurre en la inflamación aguda? Según este cuadro, en la inflamación aguda tiene que haber una fase vascular, entonces cambios vasculares. Debe haber una fase celular, reclutamiento de las células inflamatorias. Y claro, esto es desencadenado siempre por los mediadores químicos. Los mediadores químicos, los más frecuentes son los factores de necrosis tumoral en este caso y las citocinas a tener en cuenta, ¿sí? Bien, ¿qué puede ocurrir en el proceso inflamatorio agudo? En el proceso inflamatorio agudo, cuando desaparece el agente etiológico, puede llegar entonces a una resolución. ¿Qué significa resolución? Que hay una curación en este caso, ¿sí? Entonces, creación de estímulos perjudiciales, reemplazo de la célula lesionada y vuelve a su estado funcional normal. ¿Por qué? Porque es un proceso reversible. Si ese estímulo en este caso no cesa completamente, puede desencadenar en la formación de una respuesta, en este caso sería la formación de la pus o del absceso en este caso. Ese absceso, en este caso, puede llegar otra vez a producirse una curación, pero para que se cure, tiene que producir entonces una fibrosis y drenar lo que es el absceso, la pus en este caso. Destruye prácticamente el parénquima, va destruyendo, queda un líquido, un detritus de células, en este caso, pero contenida en un sector, en este caso, en una caverna, por decirlo, ¿sí? Y posteriormente, esto puede llegar a la curación mediante la fibrosis, pero existe una pérdida de la funcionalidad en este caso. También un proceso agudo puede ser crónico, se puede convertir en crónico, un proceso agudo que es repetitivo por los agentes biológicos, pueden progresar en un proceso inflamatorio crónico. En un proceso inflamatorio crónico, nosotros esperamos que ocurra una destrucción en este caso, ¿cierto? Esa destrucción es irreversible en este caso. Va a haber esa destrucción, tiene que ser ocupada ¿por qué? Por la fibrosis en este caso. También vamos a encontrar infiltrado inflamatorio, pero a expensas de células mononucleares y claro, va a haber angiopéresis en este caso. Y claro, cada órgano que podemos hablar va a tener una característica propia a tener en cuenta. Bien, entonces eso serían las agudas y crónicas, esos dos conceptos principales. Las agudas nosotros podríamos clasificar otra vez para complicar en pseudomonas, inflamación pseudomembranosa, puede ser una inflamación supurativa, en este caso, puede ser una inflamación serosa, aguda pero serosa en este caso, puede ser una inflamación fibrinosa a tener en cuenta. Y las crónicas nosotros podemos hablar otra vez de inflamaciones granulomatosas, donde nosotros encontramos granulomas en este caso, principalmente. Dentro de las enfermedades que producen una inflamación crónica con formación de granulomas está la tuberculosis, la lepra, la sífilis, la enfermedad del gato, la sarcoidosis y la enfermedad de Crohn en este caso. Son los que son procesos inflamatorios crónicos, pero que producen en este caso los granulomas a tener en cuenta, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo de un proceso inflamatorio en el pulmón crónico, donde ustedes pueden ver que los alveolos ya no encontramos más en este caso, solamente pequeñas porciones que serían esto, la luz de los alveolos. Encontramos mucha fibrosis, todo esto es fibrosis en este caso, destrucción, los que tienen que estar al lado uno de otros alveolos, ya no observamos más, hay más fibrosis. Y observen aquí este granuloma gigante que estamos observando, ¿sí? Entonces, aquí vemos nuestro granuloma a tener en cuenta. Entonces, dentro de lo que citamos,
que pueden llegar a producir los granulomas, voy a retroceder, es la tuberculosis, ¿cierto? Entonces vamos a tener un ejemplo de tuberculosis. Aquí era el proceso del pulmón, también aquí también es pulmón, en este caso, solamente para que ustedes recuerden cómo está formado un granuloma. Los granulomas están formando de adentro para afuera, en este caso, con un centro que es una necrosis gaseosa, una necrosis totalmente destruida, hay detritos en este caso de células. Luego tenemos células gigantes, las primeras células son las células gigantes. Luego tenemos los macrófagos, más periféricamente tenemos los linfocitos, todos los puntitos azules serían los linfocitos, y lo último, lo más externo serían los fibroblastos, que van a formar en este caso nuestro granuloma tuberculosis en este caso. Entonces, tenemos células gigantes, tenemos macrófagos, luego tenemos la siguiente capa, linfocitos, y por último tenemos las células que son los fibroblastos a tener en cuenta. Entonces, la composición de un granuloma, en este caso un granuloma tuberculosis, de adentro para afuera. ¿Están viendo otra vez mi... Ya, voy a eliminando ya mis... Ahora estoy mostrando la imagen de adaptación. Parecendo ou não, doutora? ¿No apareció caída? Não. Agora sim. ¿Ah? Bueno. Bueno. Bien. Recapitulando, entonces hablamos de proceso inflamatorio. Proceso inflamatorio, cuando nosotros hablamos, los procesos inflamatorios pueden ser agudos y crónicos. Tiene una amplia clasificación, pero solamente quiero que entiendan el proceso inflamatorio agudo y el crónico en este momento. Con relación al agudo, quiero que ustedes recuerden que el agudo tiene dos fases importantes, una fase vascular y una fase celular. Esas fases vasculares y celulares deben ser desencadenadas, en este caso, por las liberaciones de los mediadores químicos. Los mediadores químicos se liberan gracias a ¿quién? A los agentes etiológicos. Esos agentes etiológicos pueden ser físicos, químicos y biológicos y deben saber cada uno de ellos en este caso. Con relación a la crónica, en la crónica ustedes deben saber que es una lesión irreversible, una destrucción irreversible. El infiltrado inflamatorio va a ser a expensas de linfocitos, macrófagos M1 y M2, y también de células plasmáticas. Hay fibrosis y angiogénesis en este caso, ¿sí? Entonces, esos son los conceptos que me gustaría, si se le pide, para citar en este caso. Ahora nosotros vamos a hablar de adaptación celular y lesión en este caso, ¿sí? Con relación, aquí estamos observando una imagen donde hay una célula normal. Una célula normal debe estar constantemente en una homeostasis, ¿sí? En un equilibrio constante. Deben haber estímulos en este caso que van a producir o la adaptación en este caso o la lesión celular. Cuando esos estímulos son desencadenados por un cierto tiempo, son conocidos como estrés. Mientras tanto que los estímulos que realmente van a lesionar a las células son estímulos nocivos, ¿sí? La adaptación celular, en este caso, nosotros conocemos los cambios adaptativos como la hipertrofia, la hiperplasia. Un momento, por favor. Cachorro.
Entonces tenemos, hablamos que la célula normal debe estar constantemente en una homeostasis, ¿sí? Entonces, bajo estrés puede llegar a la adaptación celular o a los estímulos nocivos, va a desencadenar la lesión celular. Esa lesión celular puede ser reversible e irreversible. Cuando nosotros hablamos de reversible, la célula, entonces, por cierto mecanismo, pueden llegar, mecanismo en este caso puede llegar otra vez a ser una célula normal. Cuando progresa, cuando es grave y es progresivo, va a ser irreversible. Y es cuando es reversible o produce la muerte de la célula, una necrosis celular o la apoptosis en este caso. Bueno, los dos, la necrosis y la apoptosis, son la muerte celular, solamente que la apoptosis es una muerte programada prácticamente. Las células no viven eternamente en este caso y tienen hasta un cierto tiempo, ¿sí? Muy bien. Entonces, conceptos. Bueno, el concepto que el doctor necesita saber, que ustedes sepan, cuando el doctor dice hipertrofia, ¿a qué se refiere? Entonces tenemos una célula normal. Cuando yo digo hipertrofia, observen la imagen donde esta célula normal se convirtió en una célula más grande. Entonces, por bajo ese estrés, hubo una adaptación celular, en este caso, se producieron mayores cantidades de proteínas intracelular, en este caso, y desencadenaron el aumento de tamaño de la célula. Entonces, hipertrofia hace referencia a que hay un aumento de la célula. La célula es mucho más grande. La atrofia hace referencia a que hay una disminución, en este caso, de esa célula. Los componentes que forman, los componentes intracelulares, están disminuidos o han desaparecido, entonces la célula se queda más pequeña. Luego tenemos una hiperplasia, como ustedes pueden observar. La hiperplasia, si la célula es normal, es una, aquí nosotros podemos observar que existen 3 células. Entonces, bajo ese estímulo, activaron en este caso el ciclo de la célula en este caso y entró en mitosis en este caso. Esa mitosis en la hipertrofia, esa mitosis va a ser una mitosis típica todavía. Luego tenemos la displasia, que también está en la adaptación celular. En la displasia, las células ya tienen una estructura totalmente diferente en este caso. Y luego tenemos la metaplasia. La metaplasia hace referencia a que la célula ha cambiado totalmente en este caso. Bien, entonces conceptos. Con relación a la hipertrofia es el aumento del tamaño de las células que determina el aumento del tamaño del órgano. Mayor cantidad de células, mayor cantidad, entonces el órgano queda más grande. La hipertrofia, ¿cuáles son los ejemplos? 7 ejemplos de hipertrofia. Los ejemplos de hipertrofia pueden ser las fibras miocárdicas, las fibras musculares que tienen la capacidad de división limitada. Recuérdense que las células musculares, las células del corazón, no sufren mitosis en este caso, ¿sí? También podemos decir que existen otros órganos que pueden haber tanto la hipertrofia como la hiperplasia. El ejemplo clásico que puede haber hipertrofia, hiperplasia y atrofia es el útero. El útero es el que tiene los 3. Puede tener una hipertrofia, hiperplasia y posteriormente, después del nacimiento del feto, en este caso, se produce una atrofia. Bien, esa hiperplasia nosotros podemos clasificar en hiperplasia, hipertrofia fisiológica o patológica en este caso. La fisiológica en este caso sería el útero grávido, en este caso, y el estímulo para la hipertrofia de los músculos es el aumento del esfuerzo. Entonces tenemos 2 ejemplos de fisiológica. Entonces aquí tenemos ejemplos para citar de la fisiológica en este caso. Ejemplos de fisiológicos y de patológica. Concepto principalmente. Con relación a la hiperplasia existe un aumento del número de células. Cuando hay mayor cantidad de número de células, el órgano es más grande también en este caso. ¿Cuáles son los ejemplos a tener en cuenta en una hiperplasia? Por ejemplo, en una hiperplasia, en este caso, uno de los ejemplos sería la hiperplasia prostática benigna en este caso, ¿sí? Hiperplasia prostática benigna es un ejemplo clásico en este caso.
también el útero sigue siendo un ejemplo de hiperplasia. Luego tenemos hiperplasia, ejemplos de hiperplasia prostática benigna, son ejemplos. Hiperplasia, en este caso, ejemplos de hiperplasia, las verrugas cutáneas son ejemplos de hiperplasia. Bueno, siguiente es la atrofia. Con relación a la atrofia es la reducción del tamaño del órgano debido a la disminución del número de células y de la célula propiamente dicha, ¿sí? Entonces hay una atrofia, esa atrofia es consecuencia de la disminución de ¿qué? De la síntesis de proteínas y del aumento de la degradación de las células. Entonces, la célula disminuye su tamaño y la cantidad de número de células también va disminuyendo en este caso. Bien, también nosotros podemos clasificar en atrofias tanto patológicas como fisiológicas en este caso, ¿sí? La fisiológica sería del útero, uno de los ejemplos clásicos. Luego tenemos la atrofia patológica. La atrofia patológica va a depender de la causa y puede ser localizada o generalizada en este caso. Y tenemos varios ejemplos de cada uno de ellos. Como dijo el doctor, lo que necesita saber es los conceptos de cada uno de ellos. Vamos a pasar para la atrofia. Bien. Posteriormente tenemos el concepto de metaplasia. La metaplasia, desde el inicio hasta el final hablamos de metaplasia. Recuérdense que la metaplasia es un cambio de una célula, en este caso de una célula diferenciada. Esa célula puede ser tanto de origen epitelial o de mesenquimal en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es la metaplasia? La metaplasia es el cambio o la sustitución de una célula madura por otra célula madura en este caso. ¿Cuál es un ejemplo de una metaplasia epitelial? Un ejemplo de metaplasia epitelial es el esófago de Barré. ¿Cuál es el ejemplo de una metaplasia de origen mesenquimal? Y en uno de los ejemplos del origen mesenquimal sería la miositis ossificante en este caso. Bien, entonces tenemos aquí metaplasia de tipo escamoso, acilíndrico, entonces sería en este caso un ejemplo, el esófago de Barré. Metaplasia del tejido conjuntivo, entonces un ejemplo sería la miositis ossificante, sería un ejemplo más, el ejemplo clásico que muestra el. Entonces, con relación a la metaplasia, el concepto me gustaría que sepan bien, el concepto es el cambio, es un cambio reversible, pero es el cambio de una célula madura o diferenciada por otra célula, en este caso, células. Esa célula puede ser una célula epitelial o una célula mesenquimal. ¿Cuáles son los ejemplos a tener? Los ejemplos son epitelial, esófago de Barré, que es el clásico, mesenquimal sería la miositis ossificante. Ejemplos, siempre ejemplos. Bien. Y aquí, solamente para que ustedes recuerden cómo está formado la composición, en este caso del tejido conectivo. Bueno, posteriormente pasamos a la lesión. Entonces hablamos de adaptación. Dentro de la adaptación hablamos de hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia principalmente, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de lesión. La lesión puede ser reversible e irreversible. Entre las lesiones reversibles nosotros tenemos que son los cambios, ocurre un proceso, en este caso, un proceso de forma leve de lesiones. Los cambios pueden ser tanto funcionales como morfológicos y son reversibles y va a depender del estímulo. Entonces, ¿cuál es el estímulo? El estímulo puede ser la privación del oxígeno, que es debido a la hipoxia, puede ser por agentes físicos, químicos, biológicos, infecciosos, nutricionales. Se puede ser desencadenado en este caso, ¿sí? Yo espero encontrar en una lesión reversible edema, presencia de bullas, dilatación del retículo endoplasmático, agregación cromatina en este caso, ¿sí? Principalmente. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de lesiones reversibles? Los cambios hidrópicos,
¿Recuerdan qué era un cambio hidrópico? Un cambio hidrópico es como decir edema celular, es como decir tumefacción o degeneración vacuolar, en este caso. Los cambios grasos, los cambios hialinos, los cambios mucoides son ejemplos de lesiones reversibles, en este caso. ¿Qué es un cambio hidrópico? Es la acumulación de agua dentro de la célula. Entonces, es dentro de la célula, intracelular en este caso. Entonces, edema celular es el cambio hidrópico y es un cambio reversible en este caso. Es una lesión reversible. Bien. Pasamos a los ejemplos. Necrosis. Con relación a la necrosis, necrosis significa que hay muerte celular. Y la muerte celular en este caso es irreversible en este caso. ¿Qué ocurre en esa situación? Ocurre una desnaturalización de las proteínas que están dentro de la célula, son intracelulares. Y posteriormente, los lisosomas que se encuentran dentro de la célula empiezan a la digestión de esa célula en este caso, ¿sí? Entonces ocurre una pérdida de la integridad de la membrana, ocurre una digestión de las enzimas y la salida del contenido extracelular. Entonces, cuando nosotros hablamos, voy a tratar de aquí, con relación entonces a los cambios, en necrosis tiene que haber los cambios morfológicos. Con relación a los cambios que nosotros decíamos, los cambios deben ser con relación al núcleo, con relación al citoplasma, con relación a la membrana. Con relación al núcleo, los cambios nucleares son cariolisis, pinosis, carioresis. Pinosis, hay una retracción, una condensación en este caso, y el núcleo queda pequeño. Cariolisis, hay una lisis, una destrucción completamente del núcleo. Carioresis, una fragmentación del núcleo. Con relación al citoplasma, el citoplasma es cada vez más eosinófilo en este caso. Y con relación a la membrana, hay la formación de estas bullas, como pueden observar. Entonces, lesión progresiva, entonces presentación de las bullas, desintegración amorfa, rotura de la membrana en este caso y salida del contenido en este caso. Claro, las células, el componente que queda dentro de las células se liberan completamente sin formarse paquetes, por decir. Entonces, todos los restos celulares que están quedándose al intersticio van a producir la liberación de los mediadores químicos y esto, a su vez, van a hacer el reclutamiento de las células a tener en cuenta. Bueno, con relación a los patrones de necrosis, los patrones de necrosis son necrosis coagulativa, licuefactiva, gaseosa, gangrenosa y fibrinoide. Los dos que siempre hablé, en todo desde el inicio hasta el final, son la necrosis coagulativa y la necrosis licuefactiva, que son los más importantes para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, una necrosis coagulativa es aquella que nosotros tenemos una muestra histológica y nosotros podemos determinar el órgano. Por ejemplo, esto es riñón, esto es corazón, esto es vaso. Podemos identificar el órgano. ¿Por qué podemos identificar ese órgano? Porque existen estructuras que están conservadas por un cierto tiempo. Entonces, esa es la coagulativa. La necrosis licuefactiva, yo no puedo diferenciar el órgano en este caso. Bien. Entonces, un ejemplo de una necrosis coagulativa es el infarto en el riñón. Entonces, el agente etiológico es debido en este caso a una isquemia. Esa isquemia, esa reducción del oxígeno, es la reducción o la interrupción del aporte sanguíneo que lleva tanto los nutrientes como el oxígeno, va a desencadenar el infarto en este caso. Y va a ser una necrosis coagulativa. ¿Por qué? Porque la necrosis coagulativa se conserva las estructuras del tejido muerto por unos días, por un tiempo determinado. Entonces, ¿dónde está la lesión en esta porción de mi riñón? Aquí, la porción más clara, donde tiene una forma de una cuña, es la porción donde ocurre el infarto, ¿sí? Retiro una pequeña porción de esta zona clara y claro, si yo no tengo, ahora tengo la macroscopía, pero si no lo tuviera la macroscopía y me dan esta imagen, en este caso, esta lámina, no puedo observar que esto es un glomérulo, esto es los túbulos, en este caso, y alrededor hay intersticio. Entonces, para mí esto es riñón, puedo decir que esto es riñón, y observo que las células de mi túbulo están totalmente necróticas, están con necrosis en este caso, y puedo decir que es una necrosis coagulativa.
Bueno, la necrosis licuefactiva, sin embargo, miren aquí el tejido, esto es prácticamente donde el tejido está engañado, nosotros no encontramos más tejido, hay un hueco. En la necrosis coagulativa ocurre una digestión de las células muertas, se produce una masa viscosa líquida que nosotros conocemos como pus en este caso. Entonces la degradación de ese componente o de ese tejido completamente en este caso. Entonces, si retiro una muestra de este sector, no me voy a poder decir que esto es cerebro en este caso, porque no voy a poder observar las células, las neuronas, las células gliales en este caso. Bueno, son los más importantes para que ustedes tengan en cuenta. Bien. La apoptosis, con relación a la apoptosis es prácticamente es un mecanismo de muerte programado. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es un mecanismo de muerte celular inducido por un proceso de suicida programado regulado por las células en este caso, ¿sí? Entonces, las células, no todas las células viven eternamente, en este caso tiene un cierto tiempo y eso hablamos de envejecimiento celular en este caso, ¿sí? Bien, que nosotros esperamos observar en una apoptosis, retracción celular, condensación de la cromatina, formación de las bullas, se van formando las bullas así como la necrosis, pero ¿qué ocurre? Cada componente intracelular como los ribosomas, lisosoma, complejo de Golgi, los retículos endoplasmáticos van empaquetándose, van quedándose cada grupo en cada componente conocido como cuerpos apoptóticos, ¿sí? Gracias a eso no induce un proceso inflamatorio, en este caso no liberan mediadores químicos y por eso no existe un proceso inflamatorio, ¿sí? Las células que están ahí empaquetadas son esos cuerpos apoptóticos, los macrófagos locales empiezan a fagocitar en este caso. Entonces, ejemplos, aquí tenemos ejemplos de apoptosis, hay una condensación, el citoplasma es mucho más puro y las bullas es muy difícil de observar. Prácticamente la condensación del núcleo y la coloración, lo que nos llama la atención en este caso. Y claro, no existe un proceso inflamatorio, no existen células inflamatorias alrededor de esas células. Entonces aquí, dos ejemplos, tanto de necrosis como de apoptosis. Observen aquí que sí inducen el proceso inflamatorio, no inducen el proceso inflamatorio. Presentación de bullas con relación a membrana, presentación de bullas, también presentan bullas. Aquí se rompen las bullas y liberan todo el contenido al sector extracelular. Sin embargo, aquí están empaquetadas. Cada componente están formando cuerpos apoptóticos en este caso. Y aquí el macrófago local, en este caso, va a fagocitar sin producir el proceso inflamatorio. Bien. Ahora vamos a hablar de otros conceptos. Voy a mostrar. Avisen cuando está la pantalla, por favor. Sí. Neoplasia tiene que decir ahora. ¿Cuál es neoplasia? Vamos a hablar de ahora vamos a hablar de neoplasia, ¿sí? Entonces, cambios adaptativos, de los cambios adaptativos mencionamos los conceptos que deben saber, qué es una hipertrofia, qué es una hiperplasia, qué es una atrofia, cuál es el concepto de metaplasia. La metaplasia es el cambio, la sustitución de una célula madura por otra. ¿Cuáles son los ejemplos? Si pueden ser epiteliales,
sí pueden ser. ¿Cuál es un ejemplo de epitelial? Sí pueden ser del tejido conjuntivo, sí puede ser un ejemplo del tejido conjuntivo. Entonces sería por ese lado, ¿sí? Luego vamos a hablar de, también deben saber lo que es una muerte celular, que es apoptosis, que es una necrosis. Si la necrosis produce, desencadena un proceso inflamatorio, sí hay un proceso inflamatorio en la necrosis. Si en la apoptosis hay un proceso inflamatorio, no hay un proceso inflamatorio, no ocurre el reclutamiento de las células inflamatorias. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? No ocurre el proceso, el reclutamiento de las células inflamatorias. Muy bien. Bien. Y luego tenemos ahora la neoplasia, algunos conceptos de neoplasia. El concepto de neoplasia es muy amplio. En este caso, recuérdense que neoplasia significa prácticamente nuevo crecimiento. Siempre digo que es nuevo crecimiento en el lenguaje médico, ¿sí? Nosotros neoplasias usamos como sinónimo también tumores. Entonces nosotros decimos que es correcto decir neoplasias benignas o neoplasias malignas o tumores benignos o tumores malignos. Recuérdense que no todas las neoplasias producen tumor, en este caso, ¿sí? Las neoplasias, por ejemplo, los linfomas no producen tumores en este caso, ¿sí? Las leucemias no producen los tumores. ¿Cuál es el concepto que deben saber de la neoplasia? La definición correcta hoy en día se trata de una proliferación celular. Esa proliferación celular es persistente, es anómala, es autónoma en este caso. Existen defectos celulares y esos defectos celulares se transmiten de su progenie. Recuérdense, para aunque sea una célula neoplasia, tiene que haber, es monoclonal, una sola célula es la que muta en este caso, y a partir de ahí las otras células van mutando y mutando en este caso. El defecto está inducido por un factor o por factores instalados y se hace independiente. Las neoplasias se dicen que son multifactoriales, ¿sí? Una sola célula es aquella célula que muta, por eso se dice que es monoclonal, pero existen varios tipos de factores involucrados en este caso, ¿sí? Muy bien. Como la oncología estudia a los tumores, en este caso nosotros podríamos decir que los tumores en la neoplasia usamos como sinónimo en este caso. Debe haber una lesión, en este caso, una lesión en una célula que puede ser desencadenado entonces por factores tanto exógenos como endógenos. Dentro de los factores exógenos tenemos los factores físicos, químicos, biológicos en este caso. El biológico que puede desencadenar la mutación de la célula en este caso. En el biológico, por ejemplo, que estudiamos recientemente sería el HPV. El virus de papiloma humano nosotros habíamos clasificado como virus de oncogénico, virus que producen riesgo oncogénico alto, de bajo riesgo oncogénico y de intermedio en este caso, ¿sí? Pero como ustedes pueden observar en esta tabla, también hay otros virus que pueden desencadenar en este caso. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr pueden llegar a producir los linfomas, los carcinomas nasofaringeos, el herpes virus tipo B, los sarcomas de Kaposi. Luego tenemos de los hongos, algunos hongos que pueden llegar a producir el hepatocarcinoma en este caso. Entonces debe haber una lesión y esa lesión va a alterar en este caso a nuestra célula. Con relación a las nomenclaturas, existen varias formas de clasificar. El clásico, la forma más normal o la forma más natural de clasificar son con relación a utilizar los sufijos. Donde tenemos nuestros sufijos, lo que termina con oma, hacemos referencia a que son benignos. Entonces, esos benignos también tienen también exceptos. Entonces, vamos a buscar una imagen. Tenemos tumores, podemos los tumores clasificar. Ya. Entonces tenemos los tumores que se podemos clasificar. Si el tumor se origina del tejido epitelial o del tejido glandular, en este caso va a ser. Si son benignos y se origina del tejido epitelial, van a ser papiloma escamoso. Si se origina del epitelio escamoso. Si son del epitelio transicional, van a ser papiloma transicional. Si es de la glándula, nosotros vamos a utilizar el término adenoma. Entonces, si es
del epitelio, en este caso hepático, células hepáticas, va a ser adenoma hepatocelular. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a clasificar en malignos? En los malignos van a ser carcinoma escamoso, carcinoma transicional, adenocarcinoma, carcinoma hepatocelular, en este caso, ¿sí? Entonces, los tumores benignos, nosotros utilizamos el sufijo, en este caso, OMA, ¿sí? Todo lo que sería el sufijo OMA. Entonces, vamos a mirar aquí el sufijo OMA. Entonces, con relación al tejido epitelial, entonces, papiloma, entonces OMA, como ustedes pueden observar, papiloma, solamente que colocamos el término si es escamoso o si es transicional. Como se origina de la glándula es adenoma, entonces utilizamos el sufijo OMA también en este caso. Hepático, adenoma, pero colocamos hepatocelular en este caso. Entonces utilizamos el sufijo OMA. Cuando es del tejido conjuntivo o mesenquimal, ¿qué significa? El tejido mesenquimal, existe una célula mesenquimal indiferenciada. Esta célula mesenquimal indiferenciada se convierte, puede convertirse en este caso en un condroblasto. ¿Qué significa un condroblasto? Que es una célula inmadura. Luego tenemos adipocitos, fibroblastos, endoteliales, osteoblastos. Son células inmaduras, pero son células ya diferenciadas. Si yo digo, por ejemplo, condroblasto, osteoblastos, fibroblastos, yo sé que son diferentes tipos de células, porque son células diferenciadas ya. La célula indiferenciada es esta célula que tenemos aquí, ¿sí? Con relación, entonces son de origen mesenquimal. Todas estas células son de origen mesenquimal. Entonces, si son benignos, vamos a utilizar el sufijo OMA. Entonces, si es fibroso, va a ser fibroma, OMA. Si es cartílago, condroma. Si es hueso, osteoma. Si es adiposo, lipoma. Si es mesotelial, mesotelioma. Aquí el mesotelioma está presente. Si es mesenquimal, pero yo quiero decir que es maligno, ahí yo voy a utilizar, en este caso, el sufijo, que sería carcinoma, en este caso, ¿sí? Bien, carcinoma. Sarcoma el término. Entonces, fibrosarcoma, mesosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma, liposarcoma. Entonces, ¿por qué yo no utilizo el término carcinoma? No utilizo el término carcinoma porque estas células no son células epiteliales, son células mesenquimales. Son células mesenquimales, necesito utilizar, en este caso, este sufijo, este término, que sería el sarcoma. Si fuese maligno y es de origen epitelial, en este caso sí necesito utilizar el término carcinoma, que puede ser precedido primero el término y después la célula en este caso. Carcinoma, que es de origen epitelial, escamoso, haciendo referencia a que es del tejido escamoso, tejido epitelial escamoso. Carcinoma transicional, el carcinoma estamos utilizando, y que es de origen transicional, ¿sí? Muy bien. Y aquí tenemos otros ejemplos. Bien, cuando nosotros no utilizamos todas las neoplasias benignas, sí o sí tienen el sufijo OMA, no, existen el excepto. Hay neoplasias malignas que tienen un sufijo OMA, pero son malignos, no son benignos. ¿Cuáles son los exceptos? El linfoma, ¿cierto? El melanoma, el glioma, serían los exceptos. Es decir, pide el doctor cites ejemplos de neoplasias malignas que terminan con sufijo o que tienen el sufijo OMA. Necesitan saber cuáles son los exceptos. Linfoma, melanoma, glioma son los exceptos. Bien, lo importante, sabemos que los tumores tanto malignos tienen dos componentes, las células neoplásicas y el estroma reactivo en este caso, ¿sí? Las células neoplásicas son células clonales en este caso que van a producir el parénquima en este caso. Y el estroma, que en este caso sería un estroma reactivo, donde nosotros vamos a encontrar mayores cantidades tanto de macrófagos como de linfocitos. Bien, eso pasamos. Con relación, algunos conceptos a tener en cuenta. ¿Cuáles son los conceptos que debemos tener en cuenta? Es la diferenciación. Cuando yo utilizo el término diferenciación, hago referencia a que la célula o el órgano o el tumor se asemejan
a la célula que le dio origen o al órgano que le dio origen, ¿sí? Entonces, la diferenciación se refiere al grado en que las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan a las parenquimatosas normales. No son células normales, son que se parecen mucho. Entonces, la diferenciación nosotros podemos utilizar bien diferenciado, moderadamente diferenciados y poco o pobremente diferenciado en este caso, ¿sí? Muy bien, entonces el término diferenciación es un término que se refiere a la medida en que una neoplasia se parece al tejido normal, entonces. Por eso nosotros habíamos clasificado bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado. Aquí, por ejemplo, esta imagen es de un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado. Moderadamente diferenciado, ¿por qué? Porque están observando la queratinización de las células. Si nosotros encontramos los puentes, las rosas córneas, en este caso iba a ser bien diferenciado, pero sin embargo encontramos queratinización, encontramos los puentes intercelulares y para nosotros es moderadamente diferenciado. Bueno, y ahora, ¿qué es la anaplasia entonces? La anaplasia significa la ausencia o la falta de diferenciación. Significa si yo saco un tumor de mi riñón o de mi hígado, imagínense que ustedes están haciendo una biopsia de un riñón y del riñón una porción donde hay una elevación, la tumoración que resalta de ese órgano, están retirando una pequeña porción. Entonces, ustedes ya saben que macroscópicamente se está retirando del riñón, en este caso, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la microscopía, nosotros podemos decir que no se parece nada a las células. Estos estaban en el riñón, pero no se parece nada al riñón. Entonces, esto es anaplasia. La anaplasia es la ausencia de diferenciación en este caso, ¿sí? No se parece nada al tejido que, no le parece nada al tejido que le originó. Entonces, ¿qué significa esto? Que la anaplasia significa literalmente formar hacia atrás. Entonces va involucionando y volviendo a su estado prácticamente primitivo o simplemente no maduró la célula y se encuentra en un estado primitivo. Aquí, por ejemplo, le puse una imagen de la secuencia de las células para que ustedes puedan observar que las células tienen que, de un origen primitivo, tienen que otra vez desarrollarse hasta convertirse en una célula madura. Entonces, cuando digo primitivo, significa que es esta célula que está arriba. Entonces, una célula que prácticamente nunca maduró. Bien, entonces, diferenciación. Bueno, cuando yo hablo de atipia celular, ¿qué significa atipia celular? Atipia celular significa que yo estoy observando varios cambios en las células, entre célula a célula o simplemente en la propia célula. Cuando utilizo el término pleomorfismo, hago referencia a que los núcleos, en este caso, los núcleos de la célula o el tamaño de la célula, existe una variación tanto del tamaño y la forma de la célula, ¿sí? Entonces, como nosotros observo el pleomorfismo, observo que existen núcleos hipercromáticos, que la célula está total, que los núcleos están desproporcionalmente más grandes que la célula. Esto significa que se ha perdido la relación núcleo-citoplasma. Esa relación núcleo-citoplasma normal debe ser 1,1, la normal sería 1,4, 1,6 y se ha convertido en 1,1. Los núcleos, la forma nuclear suelen ser variables, son irregulares en este caso, y solemos encontrar los nucleolos prominentes en este caso. Entonces, aquí nosotros estamos observando pleomorfismo. ¿Por qué digo pleomorfismo? Porque estoy observando varias células de diferentes formas y tamaño en este caso, por relación al pleomorfismo, ¿sí? Pero también que estoy observando en esto con relación a atipia celular, encuentro mitosis, esto me parece mitosis multipolar, células gigantes, núcleos prominentes, entre otros, ¿sí? Teniendo en cuenta. Bien, entonces el pleomorfismo es la variación de la forma y el tamaño de una célula y su núcleo en este caso. Todas las células son de diferente forma y de tamaño en este caso. Bueno, en esta imagen prácticamente dividimos en dos porciones, una porción normal que se encuentra marcada con la flecha azul y una porción que está alterada, en este caso con la flecha verde.
En la flecha verde, la que está marcando una de las atipías celulares que rápidamente llama la atención es el hipercromatismo. O sea, el hipercromatismo es una de las características que rápidamente me llama la atención. Bien. Otro, con relación a la atipía celular, también debemos tener en cuenta la mitosis. Recuérdense que la mitosis debe de ser bipolar. Entonces aquí le puse una imagen de división celular normal, donde cuando ocurre la mitosis, en este caso, existen fases. Las fases son relacionadas con la profase, metafase, anafase, telfase, en este caso, ¿sí? Entonces tenemos aquí una imagen de todas y cada una de las fases. Lo importante es recordar que la mitosis para nosotros es bipolar. Entonces hay dos usos, y ahí se forman dos células hijas, se dividen dos células hijas idénticas. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes de mitosis normal. La mitosis normal es bipolar, en este caso. La mitosis anormal o atípica sería tripolar, cuadripolar o multipolar, como es conocida. También pueden ver células gigantes y dos tumores gigantes o tumores aberrantes. Bien. Ejemplos, esto sería una tripolar, esto sería multipolar, esto sería tripolar, esto sería cuadripolar en este caso, ¿sí? O multipolar. Son ejemplos a tener en cuenta. Posteriormente, otra característica de atipía sería la pérdida de la polaridad. ¿Recuerdan la pérdida de la polaridad? Que nosotros estamos observando de aquí hasta aquí. Nosotros estamos observando tejido epitelial en este caso, tejido epitelial. Por debajo, la lámina propia, en este caso, o la mucosa que le separa, ¿sí? Entonces tenemos la lámina propia. Si esto es piel, entonces esto es epidermis y esto va a ser dermis en este caso. La dermis es un tejido conectivo, es un tejido sostén en este caso, ¿sí? Por relación al epitelio, que me puede llamar la atención, que existe un pleomorfismo, que existe un hipercromatismo, podemos decir que hay mitosis por encima de la capa basal, pero realmente hay una pérdida, los extractos están totalmente desordenados. ¿Por qué están desordenados? Porque hay una displasia en este caso, porque hay una pérdida de la polaridad. Entonces, la pérdida de la polaridad, cuando las células pierden su polaridad, no mantienen una adecuada relación entre ellas y crecen desorganizadamente. Entonces, ese crecimiento desorganizado que no ponen capa por capas como deben ser en este caso extracto por extracto, se pierde esto debido a la polaridad y es una de las características de la displasia, ¿sí? También, como dije, se encuentran células inmaduras por encima de la capa basal y también mitosis por encima de la capa basal, que eso también no debe ocurrir. Bueno, aquí hay mitosis. Dentro de la mitosis puedo marcar un ejemplo de mitosis. Esto es una mitosis tripolar, entonces una mitosis atípica. Aquí me aparece una mitosis multipolar o aberrante, en este caso. Aquí una bipolar. Aquí también me parece una bipolar. Y así sucesivamente, esto me parece una tripolar. Entonces, esto es una imagen en este caso, donde realmente podemos resaltar varios mitosis que se encuentran en este caso, tanto típica como atípica. Nucleolos, los nucleolos prominentes, las células son de diferentes formas y tamaño, pero llama la atención todos los nucleolos prominentes que se encuentran en cada célula, en este caso. Esa también es una característica. Volviendo a metaplasia, ya habíamos hablado del concepto de metaplasia. La metaplasia es la sustitución o el cambio de una célula madura por otra célula madura, en este caso, ¿cierto? Está en la adaptación celular en este caso y es un proceso reversible en este caso, ¿sí? Bueno, luego tenemos la displasia. Estos serían células normales. En la displasia ya hay cambios, en este caso, la displasia ya hay pérdida de la polaridad, las células van creciendo desorganizadamente porque han perdido. Y posteriormente tenemos lo que es carcinoma in situ. Carcinoma in situ significa que todas las capas de la célula están siendo ya afectadas. Bueno, entonces, displasia. ¿Cuál es el concepto que deben saber para displasia, para el examen? El término displasia significa crecimiento desordenado. Eso dice la literatura, crecimiento desorganizado.
Se refiere a la pérdida de la uniformidad celular y de la organización de la arquitectura, y pueden variar en este caso de leve, moderado y grave, en este caso o severa, como es conocido. Entonces, en la displasia nosotros conocemos como una neoplasia preinvasiva o preinvasiva o precursora, también se utiliza el término, pero hoy en día ya el término utilizado es carcinoma. Hoy en día la neoplasia preinvasiva o precursora significa carcinoma in situ. Carcinoma in situ para nosotros, ¿sí? Entonces el término carcinoma in situ es lo que me gusta a mí. Diferentemente me gusta utilizar ese término, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué significa displasia? La displasia existe una pérdida, ya hay morfología, cambios morfológicos en la célula, ya hay atipia celular, pero se caracteriza por este crecimiento, esta pérdida de organización. Las capas están totalmente desorganizadas porque se han perdido la polaridad de las células, ¿sí? Entonces, ¿qué yo espero encontrar? Pleomorfismo, hipercromatismo, mitosis, la mitosis en este caso, que puede ser tanto típica como atípica. Bien. Cuando los cambios displásicos son marcados y afecta todo el grosor del epitelio, pero se mantiene sobre la membrana basal, para nosotros es una neoplasia invasiva o es un carcinoma in situ. Entonces aquí nosotros vemos que todo el grosor está siendo afectado, pero se mantiene sobre la membrana basal. Entonces para nosotros es carcinoma in situ, anteriormente conocida como preinvasiva en este caso, ¿sí? Si atraviesa la membrana basal, entonces es un carcinoma invasor o infiltrante en este caso, ¿sí? La displasia puede ser leve o moderada. Las displasias leves se consideran reversibles, los moderados severos se consideran irreversibles en este caso, ¿sí? Muy bien. Y aquí tenemos diferenciación de dos libros diferentes para que tengan en cuenta la diferenciación tanto de los tumores benignos como de malignos a tener en cuenta. Vamos a pasar. Bueno, cuando hablamos de angiogénesis, recuérdense que la angiogénesis significa que existen nuevos vasos sanguíneos, producción de nuevos vasos sanguíneos. Tanto los tumores benignos como los tumores malignos, a medida que van creciendo, necesitan de aportes sanguíneos, necesitan de nuevos vasos en este caso, porque los vasos son los que les llevan la sangre y la sangre está formada por plasma, y en el plasma hay glucosa, hay electrolitos, las células rojas llevan el oxígeno correspondiente, entonces necesita tanto de nutrientes como de oxígeno y retirar el dióxido de carbono para sobrevivir. Entonces, la angiogénesis está presente tanto en los tumores benignos como en los tumores malignos a tener en cuenta, ¿sí? La mayoría de los tumores debe inducir su propia vascularización para asegurar su crecimiento en este caso, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a hablar de metástasis, concepto de metástasis. Metástasis, también conocido como una tumoración secundaria, significa que la metástasis son implantes tumorales sin continuidad con el tumor primario. Entonces, cuando hablamos metástasis, hace referencia que la metástasis son implantes de células tumorales lejos del tumor primario. O sea, aquí tenemos nuestro tumor primario, era un carcinoma in situ, atravesó la membrana basal, se hizo invasor, las células malignas se encontraban en el estroma, se encontraban en la lámina propia o en la mucosa. Posteriormente encontraron un vaso sanguíneo, ingresaron al vaso sanguíneo y fueron a parar en otros sitios, en otros órganos alejados del tumor primario. En este caso, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones de las neoplasias malignas que no hacen metástasis o son raramente hacen metástasis. Entonces, las excepciones sí que deben saber. Las excepciones de las neoplasias son del sistema nervioso central, que serían los gliomas. El glioma es una neoplasia maligna, aunque tenga el sufijo oma, es una neoplasia maligna y tiene una capacidad disminuida de producir metástasis. Los carcinomas de células basales de la piel también tienen la capacidad
de producir metástasis, es infrecuente de producir en este caso, ¿sí? Raramente metastatiza. Bueno, cuando hablamos de diseminación, la diseminación hace referencia a que las células, en este caso, son rutas donde las células neoplásicas agarran para poder irse a hacer su metástasis, ¿sí? Entonces, la diseminación puede ser por siembra directa a las cavidades superficies corporales, puede ser por una extensión linfática, las células neoplásicas, entonces ingresan al linfático para llegar a su sitio, puede ser por extensión hematógena, ingresa a los vasos sanguíneos, tanto arteria como vena. Entonces, una imagen aquí del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, como ustedes pueden observar, 3 colores: rojo, azul y verde. Rojo representa la arteria, el azul la vena y el verde representa a los linfáticos en este caso. Las células neoplásicas pueden agarrar cualquier una de estas de vías para poder producir la diseminación, producir entonces la metástasis. Bien. Entonces, esto es con relación. Vamos a ver. Bien. Ahora estoy leyendo el comentario. A la mañana, yo puedo desde las 9 de la mañana puedo, y es cuestión de hablar con el doctor nomás. Yo no tengo un problema, de esta semana no tengo un problema de dar a la mañana o la tarde o la noche, no hay problema, ¿sí? Quedan de acuerdo con el profe y luego me dicen el horario que corresponde y voy a agendar, voy a colocar más ordenadamente mi slide para poder entender que sea mejor en este caso, ¿sí? Por último, quiero hablar de hiperplasia prostática. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hablar de la hiperplasia, un mecanismo adaptativo en este caso, ¿sí? Entonces, el horario pueden confirmar, hablar con el doctor y el doctor después me pasa a mí, ¿sí? No tengo un problema de dar o mañana o tarde, pero a partir de las 9 de la mañana, ¿sí? A partir de las 9 de la mañana. Bien, por último, déjame hablar, voy a hablar en este caso, por último, quiero hablar de muchos contenidos. Del repaso de todo lo que estoy diciendo, voy a sacar las preguntas para el examen. Entonces, atiendan bien lo que voy diciendo, lo que voy repitiendo. Son esos puntos que voy a preguntar para el examen. Por lo menos, son los puntos que voy a pasar al profesor, ¿sí? Bueno, se ve ya mi slide. Tiene que decir patología prostática. Señores. Sí, sí, doctora. Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces de patología prostática. No voy a explicar todo lo que es patología prostática, así como no expliqué todos los puntos más relevantes, ¿sí? Bien, entonces, de la próstata, que nosotros debemos saber que en la próstata también existen procesos neoplásicos, procesos inflamatorios, y también existen también otros tipos de enfermedades en este caso, como la isquemia en este caso. Bien, como otros procesos patológicos, ¿sí? Entonces, en la próstata, cuando existe un proceso inflamatorio de la próstata, es conocido como prostatitis en este caso, ¿sí? ¿Qué debemos saber de la prostatitis? Que es un proceso inflamatorio. ¿Cuál es el proceso? Es un proceso inflamatorio. En la próstata, ese proceso inflamatorio puede ser tanto aguda como crónica. Y la aguda, la causa de la aguda, la más frecuente es por bacterias. Entonces debemos saber, entonces, prostatitis es un proceso inflamatorio de la próstata, desencadenado principalmente las agudas son desencadenadas principalmente por las bacterias. Ahora bien, ¿cómo las bacterias llegan a la próstata? Las bacterias llegan o ascienden a la próstata debido al reflujo intraprostático. Entonces, esos microorganismos se implantan, llegan a la próstata mediante el reflujo intraprostático, ¿cierto? Ese reflujo intraprostático.
¿Cuáles son las bacterias más frecuentes que pueden producirse el proceso inflamatorio? La E. coli. La E. coli es la bacteria más frecuente, aunque también pueden ser por bacilo gram negativo, el enterococo o el estafilococo. Entonces, son preguntas. ¿Qué es la prostatitis? Un proceso inflamatorio de la próstata. La prostatitis puede ser aguda y crónica, sí puede ser aguda y crónica, puede ser desencadenado por bacterias, sí puede ser desencadenado por bacterias, o también puede ser abacteriana. Si son las abacterianas, puede ser desencadenado por agentes, tanto otros tipos de agentes biológicos como los virus. En este caso puede ser una prostatitis granulomatosa, es correcto también. Pero ¿cómo? Si es bacteriana, ¿cómo las bacterias llegan a la próstata? Y principalmente llegan por el reflujo intraprostático. ¿Existe otra forma de llegar las bacterias a la próstata? Sí existe otra manera, y esa otra manera, esa diseminación sería por la vía linfohematógena o hematolinfática, que serían los mismos, ¿sí? Pero la más frecuente sería por el reflujo intraprostático, desencadenado principalmente en este caso por ese reflujo, ¿sí? Muy bien. Entonces, que nosotros podíamos observar en esta imagen, por ejemplo, que nosotros vemos un proceso inflamatorio, fase vascular, fase celular. La fase vascular, esto que estoy marcando aquí, sería la fase vascular. La fase vascular hay vasodilatación, congestión. En la fase celular hay infiltrado inflamatorio, ¿sí? Las primeras horas, si son bacterias, las primeras horas son desencadenadas por neutrófilos, seguido por macrófagos en este caso, ¿sí? La lesión es reversible en este caso y no hay fibrosis, o hay una fibrosis mínima en este caso, ¿sí? Muy bien, prostatitis cuando es agudo. Bien, ahora vamos a hablar de hiperplasia prostática. ¿Qué nosotros debemos saber de hiperplasia prostática? Su segundo nombre. ¿Cómo se le dice a la hiperplasia prostática? Se le dice hiperplasia nodular. ¿Por qué se le dice hiperplasia nodular? Porque forman nódulos. Una de las características principales es que forman nódulos. Entonces, la hiperplasia prostática se caracteriza ¿por qué? Por una hiperplasia ¿de dónde? Inicia en el estroma prostático y posteriormente a las células epiteliales. Entonces, en el examen anterior que hice de estos días, le pregunté si la hiperplasia prostática existe una hiperplasia del estroma o de las células glandulares, si es una hipertrofia, y me marcaron hipertrofia. Entonces, la hiperplasia prostática se caracteriza por una hiperplasia inicialmente del estroma, posteriormente de las células epiteliales, de las células glandulares que van a formar nódulos grandes, esos nódulos grandes que van a estar determinados. ¿Qué produce una hiperplasia prostática? ¿Qué producen los nódulos que se van formando? Producen obstrucción estenosa a la uretra. Una vez que estenosa la uretra, que disminuye el calibre de la uretra, va a producir, y esa obstrucción puede ser parcial o total, puede producir o produce los signos y síntomas del paciente en este caso. ¿Cuál es el síntoma que se queja el paciente? Que orina poco, que orina, el chorro está disminuido, que la fuerza del chorro está disminuido, que no orina, que orina muy poco, que la coloración. Entonces son esas dificultades o síntomas que el paciente refiere. Bien, entonces aquí prácticamente, macroscópicamente, podemos observar los nódulos. ¿Dónde son más frecuentes los nódulos? Voy a marcar aquí. Los nódulos son más frecuentes en este caso en la zona transicional o de transición. Recuérdense que cuando hablamos de próstata nosotros dividimos en lóbulos o en zonas. Cuando hablamos en lóbulos, dijimos que los lóbulos pueden ser laterales, derecho, izquierdo, posterior, una zona central y una zona central y una anterior en este caso. Recuerda, si hablamos de zona, entonces zona periférica, zona central, zona de transición o uretral, periuretral en este caso, y una zona anterior. En la hiperplasia prostática benigna se forman los nódulos en la zona de transición o periuretral, deben saber. Entonces, hay un aumento del tamaño, pero está relacionado con el peso. Lo normal de una glándula normal es de 20 a 30 gramos. Ellos pesan 60 a 100 gramos aproximadamente. ¿Cómo son los nódulos? Los nódulos
los nódulos tempranos. Los nódulos tempranos son casi en su totalidad por el estroma. Entonces, el estroma, voy a retroceder para una imagen normal. Esto es próstata, esto es el estroma, estos son las glándulas. Esto es glándula, estos son glándulas, en este caso, este es nuestro estroma, ¿cierto? ¿Cómo está formado el estroma? El estroma es fibra muscular en este caso. Significa que hay fibras musculares lisas y también hay fibras y fibroblastos en este caso. Y aquí nosotros vemos nuestra glándula propiamente dicha, o vemos nuestro acino en este caso y los cuerpos amiláceos en su interior. Muy bien. Entonces, los nódulos tempranos se forman ¿de dónde? Del estroma se forman. Y posteriormente los nódulos se forman del epitelio, se forman con predominio glandular en este caso. Entonces, ¿dónde es más frecuente? ¿Cuál es la zona más frecuente de la hiperplasia prostática o la hiperplasia nodular? La zona de transición. ¿Cuáles son los nódulos tempranos? Los nódulos tempranos son casi en su totalidad se forman las células estromales, ahí inicia. Y posteriormente es con predominio epitelial o glandular en este caso. ¿Qué producen los nódulos? Los nódulos producen obstrucción en este caso, ¿sí? Entonces aquí también la composición, nódulos fibromusculares que serían del estroma y luego fibros epiteliales con predominio glandular en este caso. Si se le pregunta con relación a las glándulas, la composición de los nódulos con predominio glandular, ¿cómo es el comportamiento de las glándulas? Pueden ser simples, normales, como estoy marcando aquí, pueden ser ramificadas, complejas, como estoy marcando aquí, o pueden ser dilatadas. Pero siempre deben mantener las dos capas de células cilíndricas que son internas y las externas que son el cúbico o aplanado en este caso. Sí o sí deben mantener esta capa de células, dos capas de células sin atipía celular. Bien. Con relación a los carcinomas, entonces, cuando hablamos de carcinomas, ya hablamos de cáncer de próstata. Entonces, hablamos de una neoplasia maligna. La neoplasia maligna, conocida como cáncer de próstata, o adenocarcinoma, o simplemente carcinoma de próstata en este caso, ¿sí? ¿Dónde es el sitio más frecuente? ¿Dónde es la zona más frecuente? En la zona periférica. Entonces, los carcinomas de próstata surgen más frecuente, el 70%, surgen en la zona periférica en este caso, ¿sí? Eso es lo más importante. Hiperplasia, zona transicional, y carcinoma en la zona periférica serían los sitios más frecuentes en este caso, ¿sí? A tener en cuenta. Bien. Otro término que me gustaría que recuerden para el examen, que la hiperplasia prostática benigna no se maligniza, no se convierte en un adenocarcinoma, pero sí puede coexistir. El adenocarcinoma prostático, en este caso, también puede coexistir con la hiperplasia prostática benigna. En este caso. Ese es el término que me gustaría que se recuerden, ¿sí? Muy bien. Bueno. Bien, ¿qué nosotros esperamos cuando hablamos de adenocarcinoma o carcinoma prostático? Que haya atipía celular. ¿Qué significa que haya atipía? ¿O cuáles son con relación a las histologías que yo espero encontrar en un adenocarcinoma? Las glándulas, primero las glándulas van a estar disminuidas. Se han perdido los pliegues. Las circunvoluciones se han perdido. Entonces no hay circunvoluciones, glándulas pequeñas, presentan solamente una sola capa de células y hay atipía celular. Entonces quedan los pliegues, o quedan las circunvoluciones, esta estructura que estoy marcando aquí. Estas estructuras son las circunvoluciones. Entonces, si se le pide, citen las características histológicas de un adenocarcinoma, quiero que recuerden que existe pérdida de las circunvoluciones, acinos pequeños, pérdida del estroma, prácticamente en disminución del estroma en este caso, y los acinos prácticamente quedan espalda contra espalda, ¿sí? Esos son los principales. Y claro, presenta solamente una capa de células y hay atipía celular. Entonces, acinos que no tienen circunvoluciones, ausencia de las circunvoluciones,
una sola hilera de capas, son pequeños, estromas reducidos y las glándulas prácticamente están espalda contra espalda. Muy bien. Características de un adenocarcinoma poco diferenciado, prácticamente son células malignas donde llama la atención tanto los nucleolos prominentes en este caso. O sea, aquí los nucleolos prominentes es un rasgo característico del adenocarcinoma en este caso, ¿sí? Puede haber una extensión tanto local como metástasis. Cuando digo que el adenocarcinoma puede hacer una invasión local, significa los tejidos periprostáticos, lo que está cerca de la próstata. ¿Qué está cerca de la próstata? Vesícula seminal, está en la vejiga, está en la uretra en este caso. Cuando digo metástasis, la metástasis puede ser por las vías de diseminación. ¿Cuáles son las vías de diseminación? Vía linfática y hematógena. Recuerda, vía linfática, entonces la metástasis por la vía linfática, que es la primera, se van a los ganglios obturadores y finalmente a los ganglios paraórticos. Pero la vía, que es la diseminación hematógena, tiene lugar principalmente en los huesos. Y si hablamos de huesos, los huesos de forma descendente, la frecuencia, en este caso afecta primero a la columna lumbar, al fémur, a la pelvis, a la columna torácica y a las costillas en este caso, ¿sí? Muy bien. Bien, la clase es hasta aquí. La clase es hasta aquí por hoy. Mañana pueden hablar con el doctor, con el tiempo, para que ustedes puedan decidir el horario correspondiente, ¿sí? Puedo dar clases sin problema esta semana, directamente le voy a decir bien claro de esta semana. Esta semana yo puedo dar clases desde las 9 de la mañana y todo el día a la tarde, ¿sí? La otra semana